¿Qué son las epístolas en la Biblia y qué nos dicen? La lectura de estas cartas del Nuevo Testamento nos ayudarán a gozarnos en el amor de Dios y a animarnos al amor de los hermanos. Las epístolas de la Biblia se encuentran en el Nuevo Testamento y están escritas en forma de cartas. Carta de Santiago, cartas de San Pedro, cartas de San Judas Tadeo y las cartas de San Juan. Veamos a continuación cada una de ellas. Carta de Santiago. El autor es Santiago el Menor, pariente de Jesús y posiblemente hermano carnal de San Judas Tadeo. Cobró importancia después de la ascensión de Jesús a los cielos, ya que comenzó a ser considerado como uno de los apóstoles más importantes. Obispo de Jerusalén, muere lapidado por orden del sumo sacerdote Anás en el año 62. La carta de Santiago fue escrita hacia el año 60 y es dirigida a las 12 tribus de Israel, es decir, a los judíos que viven en la diáspora. Así llamaban a los judíos que vivían fuera de Palestina. La carta expresa el profundo amor a la ley mosaica del autor, pero al mismo tiempo el respeto a la libertad de los neocristianos provenientes del paganismo. No es una carta doctrinal, lo que ocasionó que no se le tomara mucho en cuenta, pero sí es una carta moral que ayuda a entender la justicia social inspirada en el Evangelio. A través de Santiago conocemos el origen institucional del sacramento de la unción de los enfermos. El griego en que fue escrita esta carta está bien construido y hasta denota cierta elegancia. Cartas de San Pedro. Simón Pedro, hermano de Andrés, nació en Betsaida, pero vivía en Cafarnaúm, donde se conserva su casa, puesta a disposición de Jesús durante su estancia a las orillas del lago. Pescador hasta el momento de su llamado, llega a ser el principal de los apóstoles y el primado de la iglesia con el sobrenombre de Kefas en arameo, en latín Pedro, que significa roca o piedra. Después del concilio de Jerusalén, viaja a Roma, capital del mundo. Como correspondía a su labor de encargado de toda la iglesia, allí fue encarcelado en diferentes ocasiones y finalmente martirizado y muerto en una cruz de cabeza durante el reinado de Nerón, hacia el año 66. Su sepulcro se encuentra en la cripta del Vaticano. La primera carta la escribió poco antes de su muerte y le pidió a Silvano, secretario de San Pablo, que la redactara porque posiblemente él no sabía escribir en griego. Está dirigida a los cristianos de la gentilidad. La segunda carta muestra un estilo muy diferente, lo que hace pensar que o escogió otro secretario distinto a Silvano, o como muchos opinan, esta carta no es de Pedro. Algunos dicen que es el escrito más tardío de la Biblia y que fue escrito hacia el año 100. Carta de San Judas Tadeo. Judas se llama a sí mismo hermano de Santiago y por lo tanto lleva también el glorioso nombre de hermano del Señor. Ellos son hijos de la otra María, que acompañó a María, la madre de Jesús, al pie de la cruz. Esta carta fue escrita entre los años 60 y 70, antes de la destrucción de Jerusalén para los judeocristianos. Previene a los cristianos
contra el error del libertinaje. Las cartas de San Juan. La primera carta fue escrita a finales del siglo I en Asia Menor, posiblemente en Éfeso, escrita como una continuación temática de su evangelio. Previene a los cristianos de Asia Menor contra las herejías nacientes ya en ese tiempo. La temática puede reducirse a tres ideas capitales: Dios es luz, Dios es Padre, Dios es amor. Segunda y tercera de Juan. El autor se llama a sí mismo presbítero, es decir, anciano. Puede referirse a su oficio o a su condición. La segunda está dirigida a Electa, un nombre femenino, pero posiblemente no se trata de alguna señora, sino más bien de alguna iglesia del Asia Menor. Una carta pequeñísima, pero rica en contenido. Exhorta a la permanencia en la fe y alaba la caridad. La tercera está dirigida a Gallo, un personaje desconocido, y lo alaba por su hospitalidad para con los predicadores del Evangelio que van de viaje. Exhorta a la comunión entre cristianos. Ambas cartas fueron escritas a finales del siglo I.